Médicos, abogados, publicistas, periodistas, docentes, administradores o vendedores, por mencionar algunas profesiones, sin importar si ejercen de manera independiente o forman parte de alguna empresa o institución, deben tener un comportamiento adecuado, humano, respetuoso, honesto, en el ejercicio de su profesión o actividad y cumplir con estándares de conducta. Para definir qué conductas son adecuadas dentro de cada profesión y regular las actividades, existen los códigos de ética. El código de ética que norma la profesión médica, ya sea que se ejerce en el área clínica, docente, en la investigación o bien en cualquier actividad humana donde se utilicen los conocimientos médicos, debe seguir una serie de normas para garantizar el bienestar de los pacientes. La ética médica es muy importante. Estaríamos ahí hablando de deontología. Son los deberes y principios que afectan a la profesión médica. Son las pautas de comportamiento profesional y ético de la profesión médica. En su actividad cotidiana, las médicas y médicos se rigen bajo principios éticos y su aplicación inicia en la relación médico-paciente. El consentimiento informado y la confidencialidad son elementos que deben estar presentes al momento de recibir atención médica. La ética médica trata sobre los pensamientos, las actitudes, cuestiones morales de las personas que atienden pacientes, pero también sobre sus conductas y también sobre los aspectos legales que tienen que ver en esa relación que se establece durante el acto médico. La ética médica tiene su origen en el juramento hipocrático, establecido por el médico griego Hipócrates. Este juramento especifica la manera de hacer del médico y de atender al paciente. El primer código de ética médica data del siglo VI antes de Cristo, del V, que es algo que siguen haciendo los médicos actualmente, que es el juramento hipocrático. Es un código de conducta personal que se establece incluso antes de que existiera la profesión médica como tal. A lo largo de los años, la ética médica se ha fortalecido. Actualmente, se distingue por poner en práctica 4 principios fundamentales. Van muy de la mano con los principios de la bioética y de la ética misma. Varios autores los han definido, pero la mayoría concuerdan en que son 4, siendo el más importante o el principal la no maleficencia, el no hacer daño, seguido por la beneficencia, la autonomía y la justicia. El principio de no maleficencia es no perjudicar al paciente. El principio de la beneficencia busca promover el bienestar del individuo, mientras que el principio de la autonomía es el consentimiento informado, es respetar las decisiones y preferencias del paciente sobre su salud y tratamientos. El principio de justicia se traduce en que todos los pacientes deben tener un trato igualitario, sin discriminación y actuar conforme a la ley. Es la base de un sistema de salud de calidad accesible para toda la población de manera equitativa. El Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, está fundado en el principio de justicia para garantizar que todas las personas sin seguridad social dentro del territorio nacional reciban atención médica por igual, sin hacer distinción de edad, etnia o nivel educativo. El principio que rige la creación del INSABI es precisamente el principio de justicia, que es darle salud, darle servicios de salud con todo lo que necesita un paciente sin seguridad social, desde medicamentos, que haya el médico que lo atienda, que esté el equipo que requiere para hacerle los análisis. Ese es el principio de justicia, darle a la gente lo que necesita. Además de los principios que rigen la labor del personal médico, su actividad debe incluir la solidaridad, la compasión, la integridad, la responsabilidad social y la pertinencia, así como el respeto a los derechos humanos y la confidencialidad de los datos de cada paciente, elementos que están establecidos en distintas legislaciones. Los médicos de este país se rigen por la Ley General de Salud, aunque hay otras normas que tienen que ver con la conducta médica, ¿no? Tenemos la ley de protección de datos, tenemos todos los lineamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en fin, hay una serie de reglamentos y de disposiciones legales que protegen el derecho de las personas a la confidencialidad, al respeto a la persona. También la Constitución mexicana establece algunos principios éticos que regulan la actividad médica.
El primer artículo de la Constitución de nuestro país salvaguarda la dignidad humana y la autonomía personal. Y eso es muy importante porque el médico está salvaguardando la dignidad de su paciente y está respetando la autonomía, su capacidad de decisión. A nivel internacional, también existen códigos de ética que establecen las bases para que las y los médicos desempeñen sus labores de la mejor manera. Internacionalmente existe el Código Internacional de Ética Médica, el cual desde los años 40 se estableció por la Asociación Médica Mundial y se ha venido renovando. En México, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED, es la institución encargada de establecer fundamentos éticos de la profesión mediante un manual de ética médica, el cual está disponible para todos los profesionales de la salud. Por otro lado, dentro de las unidades de salud, también existen mecanismos para supervisar y normar la profesión médica. Existe también en los establecimientos de salud comités de ética y bioética que regulan de manera local o interna los actos médicos, pero se enfocan mucho a la investigación. El desempeño de las y los médicos en los centros de salud u hospitales también son vigilados por el personal de salud que labora ahí. En cada una de las instituciones hay un líder, hay un jefe de servicio, hay un director. Todas las actividades que hacen están normadas, hay que seguir esas normas. Como todos los profesionistas, las y los médicos también están expuestos a tener un comportamiento no ético. Una de las principales causas para no respetar la ética médica es la influencia de factores externos, lo que los lleva a buscar su propio beneficio antes del bienestar del paciente. También hay otras cosas como el conflicto de interés, que es cuando una persona antepone un interés económico al bienestar de su paciente. Esto se da con alguna frecuencia, por ejemplo, cuando el médico receta algún medicamento porque va a recibir algún beneficio por parte de un laboratorio farmacéutico o manda a hacer algunos análisis clínicos porque va a recibir alguna cierta comisión de un laboratorio. Para evitar que el personal de salud se salga de los principios éticos al ejercer su profesión, es fundamental fortalecer el comportamiento ético y una de las maneras para lograrlo es mediante la actualización constante de conocimientos y de la vigilancia de los procedimientos médicos. Tiene que ser primeramente con la capacitación. A veces pensamos que la capacitación es solamente en la parte técnica, cómo recetar el medicamento más moderno, cómo hacer un diagnóstico complejo, pero en realidad los principios también tienen que aprenderse y tienen que ejecutarse y regularse. Los principios éticos no solo son importantes en el personal médico que ejerce su profesión, también en las y los estudiantes de medicina, quienes deben de conocerlos y saber de qué manera aplicarlos en diferentes circunstancias. Yo creo que los médicos que están formando médicos, por ejemplo en las residencias médicas, pero también los profesores en la universidad, en las escuelas de medicina, el ejemplo que ellos les ponen a los alumnos es muy importante. Actualmente, la ética médica genera gran cantidad de discusiones sobre las acciones que se deben o no hacer para beneficiar la salud de las y los pacientes. Es muy discutible cuál podría ser el papel de la medicina, no solamente para curar enfermedades, sino también para prevenirlas o bien para mejorar el funcionamiento de los organismos. Este es un debate y es un debate que vamos a estar viendo mucho en los próximos años. Los debates en materia de ética médica se hacen presente en las diferentes etapas de vida de los seres humanos. Hay muchos temas que dilematizan al médico y lo retan y hacen que tenga que tener discusiones de ética médica, desde temas de inicio de la vida con neonatos, con fertilización humana asistida, hasta dilemas al final de la vida, ¿no? Con la muerte cerebral, con la donación de órganos y trasplante de órganos, con temas de planificación familiar, anticoncepción, violación, temas que han estado muy discutidos como es el tema de suicidio, suicidio médicamente asistido y eutanasia. Con los avances en la medicina, la ética médica también ha ido evolucionando y por ello es necesario que las y los médicos estén capacitados en conocimientos y habilidades, que sean profesionales que se rijan por la ética médica. Instituto de Salud para el Bienestar.
Gobierno de México.